Hola, hola, buen día. Bienvenidos a la lectura del día de hoy de Un Curso de Milagros y estamos ya en el capítulo número 19, sección número 3, la irrealidad del pecado. Y bueno, este capítulo nos está hablando acerca de la consecución de la paz e ir cambiando nuestra idea de lo que es el pecado por el error y pues esta sección que nos va a hablar acerca de la irrealidad del pecado. Así es de que los invito a que nos unamos en nuestra mente, a que cerremos nuestros ojos y tomemos una respiración profunda y soltar el aire poco a poco para poder dejar de lado todas nuestras preocupaciones, nuestra percepción errada, nuestra identificación con el personaje y poder conectarnos con esa parte de nuestra mente unida a la fuente. Vamos a reconocernos en esa unidad, en esa luz y a unirnos en este instante santo. Y así permitir que nuestro guía se haga presente, que brille en la oscuridad de esta fabricación, de esta idea de lo que creemos ser y que al ver esa luz de nuestro guía podamos unirnos, podamos sentirnos como esa solamente, una solamente. Podamos ver cómo nos vamos haciendo parte de la luz. Espíritu Santo, sé tú quien dirige, pues simplemente queremos seguirte, seguros que con tu dirección tenemos paz. Y así juntos abrimos un instante santo. Y que lo que aquí vamos a leer, a escuchar, a percibir, a pensar, a sentir, sea a través del Espíritu, sea con nuestra mente recta. Bienvenidos. Y dice la irrealidad del pecado. La atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. El pecado volverá a repetirse por razón de esa atracción. El miedo puede hacerse tan agudo que al pecado se le niega su expresión. El miedo puede hacerse tan agudo que al pecado se le niega su expresión. Pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea del pecado, pues la culpabilidad todavía la llama y la mente la oye y la desea ardientemente y se deja cautivar voluntariamente por su enfermiza atracción. El pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida, pero que sin embargo será siempre deseable. Al ser parte esencial de lo que el ego cree que eres, siempre la desearás. Y solo un vengador con una mente diferente de la tuya podría acabar con ella valiéndose del miedo. Entonces, este, este párrafo nos está hablando, nos está recordando que sentimos atracción de la culpabilidad, que, que ya nos decía antes, ¿verdad? Que no hemos cometido ningún pecado, son errores de percepción, porque el pecado mostraría que fuimos capaces de usurpar el lugar de Dios, que se logró.
Sin embargo, dice, es solo en tu mente que está sucediendo. Pero que si nosotros nos sentimos parte del ego o hacemos uso de ese sistema de pensamiento para vivir, pues dentro de ese sistema de pensamiento egoico, la atracción por la culpabilidad existe, nos atrae la culpa. Y dice, mientras siga siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea del pecado, o sea, la creencia de que sí hicimos algo en contra de Dios. Dice, la culpabilidad todavía la llama y la mente la oye. ¿Por qué? Porque no estamos alerta en favor de Dios, porque nos dejamos llevar por el ego, porque nos atrae estar en el fango, porque dice, y lo desea ardientemente. Así es de que el ego hace su función, aparece una culpa, como que la inserta y la tomamos. Y estamos ahí en ese estado de sentirnos culpables. Y luego va pasando que cuando ya empiezas a tener esta información y dices, bueno, pues ya no culpo a nadie, pero como sigue siendo atractiva la culpa, ahora nos culpamos a nosotros mismos. Y ahí es donde permanecemos. Simplemente el ego dice, con que haya culpa, no importa si es a otro o a ti, porque es lo mismo. Dice, y solo un vengador con una mente diferente de la tuya podría acabar con ella valiéndose del miedo. Yo creo que más adelante nos puede ir aclarando esta parte, que se me hace como un párrafo, un renglón intenso. Dice, el ego no cree que sea posible que lo que el pecado realmente invoca y a lo que el amor siempre responde es el amor, es al amor y no al miedo. Pues el ego lleva el pecado ante el miedo, exigiendo castigo. Mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpabilidad, pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. Sí, o sea, nunca sucedió nada, fue solo en nuestra mente, por eso es que es un error de percepción, así es de que no hay ningún castigo que emitir. Dice, entonces el ego eh, lleva el pecado ante el miedo, como que esa es la forma de expiar con minúscula que le llamamos a veces, exigiendo castigo. Entonces sentimos una culpa, pues tiene que haber un castigo. Y estoy dispuesto a vivirlo para pagar por ese pecado que creo haber cometido. Es como ese bucle, ¿verdad? En el que estamos. Dice más, el castigo no es sino otra forma de proteger la culpabilidad. Es lo mismo, es el círculo. Siento que hice pecado, tiene que haber un castigo, pago mi culpa y ahí estamos. Dice, pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. Entonces es dentro del sistema de pensamiento egoico. El castigo es siempre el gran protector del pecado, al que trata con respeto y a quien honra por su perversidad. Lo que clama por castigo tiene que ser verdad. Y lo que es verdad no puede sino ser eterno y se seguirá repitiendo sin cesar, pues desear lo que consideras real y no, pues deseas lo que consideras real y no lo abandonas. Así que nos está invitando a que veamos realmente eh, ese miedo que estamos experimentando, qué significa, qué hay detrás de ese miedo, porque dice, el ego no cree que sea posible que lo que el pecado realmente invoca y a lo que el amor siempre responde es al amor y no al miedo. Y nosotros defendemos más el miedo que el amor. Entonces, por eso también a veces nos dicen, no me entregues tu miedo, porque detrás de ese miedo es que está esa sensación de culpa. ¿A qué es a lo que le tienes, de qué es lo que te sientes culpable?
no es el miedo, es la culpa. Bueno, dice, un error en cambio no es algo atractivo. Sí, o sea, para Leo, no, bueno, un error se repara, pero no, no, enfócate en el pecado. Lo que ves claramente como una equivocación deseas que se corrija. A veces el pecado se comete una y otra vez con resultados obviamente angustiosos, pero sin perder su atractivo. Mas de pronto cambias su condición, de modo que de ser un pecado pasa a ser simplemente un error. Ahora ya no lo seguirás cometiendo. Simplemente no lo volverás a hacer y te desprenderás de él, a menos que todavía te sigas sintiendo culpable, pues en ese caso no harás sino cambiar una forma de pecado por otra, reconociendo que era un error, pero impidiendo su corrección. Eso no supone realmente un cambio en tu percepción, pues el pecado y no el error el que exige, es el pecado y no el error el que exige castigo. Entonces, cuando nos vamos dando cuenta de que no, no es un pecado, es un error, es que ya estamos haciendo esa corrección en nuestra mente. Y para el ego, pues eso no es atractivo. Dice, bueno, pues no. Entonces, nos vamos dando cuenta nosotros que lo podemos reparar en nuestra mente, que podemos ahora sí que perdonar ese error de percepción. Porque dicen, de pronto cambia su condición, de modo que de ser un pecado pasa a ser simplemente un error. Ya no lo seguirás cometiendo. Dices, ok, no, me niego a hacer eso. No volverás a hacer y te desprenderás de él a menos que todavía te sigas sintiendo culpable. Ahí es donde nosotros tenemos que detectar de qué me siento culpable. Como hacernos esa pregunta profunda y como siempre lo vemos, aquietar nuestra mente. Que me llegue a mi mente de qué me siento culpable. Y ahí cambia todo, ahí pedimos expiación, ahí entregamos ese error. Dice, en ese caso no harás sino cambiar una forma de pecado por otra, reconociendo que era un error, pero impidiendo su corrección. Sí, o sea, si nosotros ahora nos sentimos eh, culpables por una cosa y vamos cambiando y luego ahora es otra cosa. Es como, lo estoy entendiendo así, lo que les comentaba ahorita, que a veces sentimos ira contra alguien y lo juzgamos y todo, y vamos teniendo esta información y detienes esos juicios hacia la persona, pero ahora lo haces hacia ti. Entonces ya tienes la información, ok, no voy a juzgar, pero ahora me juzgo. Entonces cambiamos hacia dónde va el juicio, pero seguimos sintiendo que hay una culpa, que hay un pecado. Entonces dice, eso no supone realmente un cambio en tu percepción, pues el pecado y no el error, es el pecado y no el error el que exige un castigo. Seguimos pensando que algo tiene que ser castigado, ¿sí? Dice, el Espíritu Santo no puede castigar el pecado, reconoce los errores y su deseo es corregirlos, todos tal como Dios le encargó que hiciera, pero no conoce el pecado ni tampoco puede ver errores que no puedan ser corregidos, pues la idea de un error incorregible no tiene sentido para él. Para él es lo mismo si hacemos un juicio a alguien más o nos lo hacemos a nosotros mismos. Y nosotros simplemente cambiamos hacia dónde hicimos el juicio y que aún así hay una culpa. Lo único que el error pide es corrección y eso es todo. Lo que pide castigo no está realmente pidiendo nada. Todo error es necesariamente una petición de amor. ¿Qué es entonces el pecado? ¿Qué otra cosa podría ser sino una equivocación que quieres mantener oculta, una petición de ayuda que no quieres que sea oída y que por lo tanto se queda sin contestar? Cuando ya hemos detectado esa culpa, ese error de percepción, pero no pedimos ayuda, que no queremos oír cuál es.
la corrección, que no lo entregamos al espíritu. Entonces, en realidad no lo quieres entregar, no quieres que sea corregido. En el tiempo, el Espíritu Santo ve claramente que el Hijo de Dios puede cometer errores. En eso compartes su visión, mas no compartes su criterio con respecto a la diferencia que existe entre el tiempo y la eternidad. Y cuando la corrección se completa, el tiempo se convierte en eternidad. El Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente y a ver más allá de él, pero no podrá hacerlo mientras sigas creyendo en el pecado. O sea, se abre para nosotros una puerta muy diferente respecto al tiempo, pero a través del Espíritu, si es que deseamos verlo. Dice, mientras tú lo desees, se te mostrará. Pero necesitamos dejar de creer en el pecado. Por eso esta sección nos habla de la irrealidad del pecado, pero tenemos que aceptarlo. En el error sí puedes creer, pues este puede ser corregido por la mente. Pero el pecado es la creencia de que tu percepción es inalterable y de que la mente tiene que aceptar como verdadero lo que le dicta la percepción. Sí, o sea, en el pecado ya lo vimos, se ve totalmente diferente el panorama. Es como irremediable, como si fuera irremediable. Si la mente no obedece, se le juzga como desquiciada. De este modo, la mente, que es el único poder que podría cambiar la percepción, se mantiene en un estado de impotencia y restringida al cuerpo por medio al cambio de percepción que su maestro, que es uno con ella, le brindaría, le brindaría. O sea, es aceptar que nosotros podemos corregir en nuestra mente ese error de percepción. Dice, de este modo la mente, que es el único poder que podría cambiar la percepción, ¿sí? O sea, no nos enfoquemos en corregir en la forma, no, no terminaríamos nunca, porque seguimos pensando en el error. Dice, se mantiene en un estado de impotencia y restringida al cuerpo por medio al cambio de percepción que su maestro, que es uno con ella, le brindaría. Entonces, cuando hacemos ese trabajo en nuestra mente, tenemos esa ayuda. Cuando te sientas tentado de pensar que el pecado es real, recuerda esto. Si el pecado es real, ni tú ni Dios lo sois. Si la creación es extensión, el creador tiene que haberse extendido a sí mismo y es imposible que lo que forma parte de él sea completamente diferente del resto. Si el pecado es real, Dios no puede sino estar en pugna consigo mismo. Tiene que estar dividido, debatiéndose entre el bien y el mal. Ser en parte cuerdo y en parte demente, pues tiene que haber creado aquello que quiere destruirlo y que tiene el poder de hacerlo. ¿No sería más fácil creer que has estado equivocado que creer eso? O sea, eso es lo que estamos creyendo de Dios, si creemos que venimos de Él y que somos así, creyendo en el pecado, buscando castigo. Entonces, esto que nos está describiendo es lo que pensamos que nos creó. Sí, porque si yo soy así, pues vengo de alguien que es así. Sí, ¿no sería más fácil creer que has estado equivocado que creer eso? Y ya nos hablaba en una sesión anterior acerca de que el ego prefiere tener razón que reconocer que ha estado equivocado. Si mientras creas que tu realidad o la de tu hermano está limitada a un cuerpo, seguirás creyendo en el pecado. Mientras creas que los cuerpos se pueden unir, seguirás encontrando atractiva la culpabilidad y considerando el pecado como algo de inestimable valor. Pues la creencia de que los cuerpos limitan a la mente conduce a una percepción del mundo en la que la prueba de la separación parece abundar por todas partes. Así Dios y su creación parecen estar separados y haber sido derrocados, pues el pecado demostraría
que lo que Dios creó santo no puede prevalecer contra él, ni seguir siendo lo que es ante su poderío. Eso es lo que sucede en la mente cuando optamos por el sistema de pensamiento egoico y tiene esas premisas. Al pecado se le percibe como algo más poderoso que Dios, ante el cual Dios mismo se tiene que postrar y ofrecer su creación a su conquistador. Eso creemos. ¿Es eso humildad o demencia? Dice. Es total demencia. Me olvidé de lo que soy. Si el pecado es real, tiene que estar permanentemente excluido de cualquier esperanza de curación, pues en ese caso habría un poder que trascendería al de Dios, un poder capaz de fabricar otra voluntad que puede atacar y derrotar su voluntad, así como conferirle a su hijo otra voluntad distinta a la suya y más fuerte. Y cada parte fragmentada de la creación de Dios tendría una voluntad diferente opuesta a la suya y en eterna oposición a Él y a las demás. Entonces dice, y cada parte fragmentada de la creación de Dios tendría una voluntad diferente opuesta a la suya y en eterna oposición a Él y a las demás. Así es como creemos que es. Ese es el caos que se da a través del ego y que nosotros lo estamos eligiendo. Dice, el cielo le ha sonreído y en su sonrisa de amor, la creencia en el pecado ha sido erradicada. Es un error. Todavía lo ves porque no te das cuenta de que sus cimientos han desaparecido. Su fuente ya ha sido eliminada y solo puedes abrigarlo por un breve periodo de tiempo antes de que desaparezca del todo. Lo único que queda es el hábito de buscarlo. O sea, tenemos ese hábito arraigado de buscar el pecado, que es lo que nos dice al principio. Dice, la atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. Tenemos atracción por el pecado, por la culpabilidad, que es como un hábito, ¿sí? Y sin embargo lo contemplas con la sonrisa del cielo en tus labios y con la bendición del cielo en tu mirada. No seguirás viendo el pecado por mucho más tiempo, pues en la nueva percepción la mente lo corrige cuando parece presentarse y se vuelve invisible. Los errores se reconocen de inmediato y se llevan enseguida ante la corrección para que ésta los sane y no para que los oculte. Ahí es cuando ya está nuestra mente trabajada y estamos ahí al, alertas al día y reconociendo esto, ¿no? Y aunque el cuerpo te lleva como a ese estado de creer en el pecado, a ese enojo, a esa culpabilidad que se puede reflejar en el cuerpo, tu mente está trabajando que no es así. Serás curado del pecado y de todas sus atrocidades en el instante en que dejes de conferirle poder sobre tu hermano y lo ayudarás a superar sus errores, a liberarlo jubilosamente de la creencia en el pecado. En el instante santo verás refulgir la sonrisa del cielo sobre ti y sobre tu hermano, y derramarás luz sobre él en jubiloso reconocimiento de la gracia que se te ha concedido, pues el pecado no puede prevalecer contra una unión que el cielo ve con beneplácito. Tu percepción sanó en el instante santo que el cielo te dio. Olvídate de lo que has visto y eleva tus ojos con fe hacia lo que ahora puedes ver. Las barreras que impiden el paso al cielo desaparecerán ante tu santa mirada, pues a ti que eras ciego se te ha concedido la visión y ahora puedes ver. No busques lo que ha sido eliminado, sino la gloria que ha sido restituida para que tú la veas. Dice, las barreras que impiden el paso al cielo desaparecerán ante tu santa mirada, pues a ti que eras ciego se te ha concedido la visión y ahora puedes ver. La visión es a través de nuestro ser, de nuestro espíritu. Mira a tu Redentor y contempla lo que Él quiere que tú veas en tu hermano y no permitas que el pecado vuelva a cegar tus ojos, pues el pecado te mantendría separado de Él
pero tu Redentor quiere que veas a tu hermano como te ves a ti mismo. Ahí es donde somos uno, ahí es donde nos reconocemos, nos unimos, quitamos em, al personaje, quitamos los juicios que le hicimos, la condenación y nos vemos. Vuestra relación es ahora un templo de curación, un lugar donde todos los que están fatigados pueden venir a descansar. En ella se encuentra el descanso que les espera a todos después de la jornada. Y gracias a vuestra relación, todos se encuentran más cerca de ese descanso. Que lo que hacemos es para toda la afiliación, para todo y para todos. Gracias, nos vemos pronto.